nos aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur. Recetas malditas que apagan la luz. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Economía sin Corbata en la televisión pública. Post-elecciones, la Argentina ya tiene un nuevo presidente electo, es Mauricio Macri. Se termina una etapa en nuestro país de 12 años gobernado por el kirchnerismo y vamos a tratar en el programa de hoy hacer una suerte de balance de las medidas económicas, de cuál es el país que deja el kirchnerismo en términos económicos de cara a la nueva gestión que se está iniciando. Muy buenas noches, Tomás, Sergio, Agustín, José, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? ¿Por dónde las primeras impresiones de estos días, a apenas 3 días del resultado electoral? Bueno, yo por ahí, para empezar por la política una vez Bien. en un programa de economía, un comentario muy simple, pero que me parece que también sirve para ponerle un marco a lo que estamos viviendo, que es que estamos experimentando una transición en un contexto de normalidad, cosa que no estamos acostumbrados los argentinos. Los argentinos estamos acostumbrados a que las transiciones políticas se produzcan en contextos de emergencia, en contextos de excepción. Si uno piensa el 83, con la caída de la dictadura, el 89, con la crisis de la hiperinflación, el 2001, 2002, 2003, con todavía la crisis del final de la convertibilidad, hay desde mi punto de vista, una sola transición comparable a esta, que es la del fin del menemismo, la del 99, cuando Menem, con todos los problemas, entregó un país pacificado, con gobernabilidad política, con gobernabilidad económica. Está bien, había una bomba de tiempo, que era el tipo de cambio y la convertibilidad, que poco después voló por el aire, entre otras cosas, porque el gobierno de la Rúa no supo cómo desarmarla, pero fue una transición en un contexto de normalidad. Esta es la única, junto con aquella que se parece. Me parece que eso es un dato que desde el punto de vista político, económico, social hay que tener en cuenta. Pues algo que uno naturaliza, que haya un traspaso de banda presidencial en paz y demás, y es algo que en realidad en Argentina no sucede casi nunca. Y a veces los argentinos no sabemos ni cómo, porque quizás no sabemos ni cómo pararnos frente... Efectivamente, estamos acostumbrados a la emergencia más que a la normalidad. Otra cosa inédita de lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir de ahora en más, es que nunca hubo una división tan pareja entre lo que es una mayoría y una minoría. Es decir, también es la primera vez que hay un balotaje, pero al mismo tiempo el ganador con un poco más del 51%, el que sería el derrotado con 48,6%, por lo tanto hay dos bloques muy claros, con lo cual, más allá de que se trata de generar una hegemonía para quien va a gobernar, es imposible no tener en cuenta que del otro lado hay un número de votantes tal que muchísimos de los presidentes que han gobernado la Argentina tuvieron ese número de votantes. Claro, pareciera que el gobierno de Mauricio Macri, si bien con una clara posibilidad de gobernabilidad frente a haber ganado la presidencia, la gobernación y la ciudad de Buenos Aires, está frente a una necesidad de consenso, evidentemente también por lo que sucede en el Congreso. ¿Y el legado económico, Agustín, por dónde lo podríamos empezar a puntear? También, mira, vamos un poquito al plano económico. Tomo algo de lo que decía recién José cuando hablaba de una de las transiciones y decía el tema de una bomba de tiempo. Acá, en el tema económico, se habla mucho de la herencia, pero me parece que desde cierto sector, que ahora ganó la elección, se priorizan y se pone énfasis en muchos aspectos negativos de esta herencia o en la idea que se trabajó también en lo que fue la campaña, de instalar esta cuestión de que una bomba de tiempo a nivel económico que iba a haber que desactivar en algún momento, lo cual busca naturalizar ciertas medidas de política económica a implementar de acá en adelante. Me parece que cuando uno hace un análisis de la herencia que dejaron estos últimos 12 años en materia económica, de política económica, hay muchos aspectos positivos a destacar, muchísimos, todo lo que tiene que ver con políticas sociales, lo que tuvo que ver, bueno, algunos los vamos a abordar en el programa de hoy, con el tema del empleo, los grandes avances, la cantidad de leyes que se votaron que implicaron avances en términos de derechos de los trabajadores, un montón de cuestiones vinculadas con la estructura económica, productiva. Sin embargo, algunas cuestiones también han quedado pendientes, digamos, y son asignaturas pendientes. Lo que hay que empezar a ver es de acá en adelante, porque la óptica de la forma de entender la economía y cómo se piensa la economía cambia 180 grados de acá en adelante, porque conocemos, y ya hay algunos nombres dando vuelta, de quiénes son los economistas que van a estar a cargo de esto. Entonces, me parece que las asignaturas pendientes que hay, que es terminar de modificar la estructura productiva, no ser tan dependiente de importaciones para la producción industrial y entonces alejar de esa manera la famosa restricción
proyección externa de la cual hablamos tanto acá en el programa, modificar nuestro perfil exportador hacia mayor valor agregado, hacia diversificar destinos. Bueno, me parece que esas son asignaturas pendientes hacia dónde hay que avanzar y ahora hay que ver si realmente este nuevo equipo económico, esta nueva dirigencia está dispuesta a avanzar en ese sentido o si la estrategia, por lo menos por lo que uno percibe hasta ahora, no está más vinculada a la cuestión financiera, ¿no? A la cuestión de recurrir a los mercados financieros. Algunos de los nombres que estamos escuchando son gente que viene del mercado financiero, de Wall Street, de los grandes bancos de inversión, y uno intuye que la cuestión va por ese lado. Después vamos a hacer análisis acá incluso en el programa y explicar qué significa eso. Digo, si uno busca alejar esta restricción en lo externo y esta escasez de divisas, apuntando fuertemente al mercado financiero y recayendo en el endeudamiento, aparecen las condicionalidades y aparecen los problemas después con el paso del tiempo, ¿no? Bien, Pablo, sí, a mí me parece que una de las conquistas que hubo en estos últimos años, o de las conquistas incompletas, fue la reconstrucción del rol del Estado, de un Estado protagonista en el proceso de desarrollo económico, y que por el discurso y por las decisiones políticas cuando fueron gobierno en la ciudad de Buenos Aires, el futuro gobierno de Mauricio Macri, es contradictorio con ese Estado en un rol protagónico en el desarrollo, digamos. No es que el Estado no vaya a tener ningún rol de aquí hacia adelante, pero me parece que esos roles están muy delimitados hacia el asistencialismo, la generación de posibilidades de negocios, la generación de eficiencia, y me parece que es fundamental sostener este proceso de reconstrucción y fortalecimiento de las capacidades estatales. Y no sé si me animo ya a pedirlo. Adelante, sí, por armamos supuesto. con la producción un informe a lo largo del programa. Dialogamos mucho sobre este tema y les proponemos ver diferentes posiciones sobre cómo se debería avanzar en la reconstrucción de este Estado desarrollista. El Estado tiene que intervenir en algunos sectores que se consideren estratégicos para el desarrollo de la industria. Es inviable que el Estado pueda intervenir en todos los sectores, y mucho menos como productor. Digamos, hay que poder decidir en cuándo interviene, en cuáles interviene como productor, en cuáles interviene como regulador exclusivamente, en cuáles interviene asociándose con el capital privado, en cuáles solamente como empresario exclusivo. Por eso no es válido analizar con esquemas mercantiles típicos de la empresa privada el funcionamiento de las empresas públicas, porque están cumpliendo un objetivo distinto. Mi punto no es decir que está solo el Estado que es importante. Obviamente necesitamos un privado dinámico, inteligente, que puede pensar a riesgo, como hicieron Steve Jobs, Bill Gates, pero muchísimos emprendedores en todo el mundo. Pero en esta historia siempre ignoramos el papel del Estado. Creo que hay que avanzar en un Estado que tenga los instrumentos necesarios para impulsar transformaciones productivas y distributivas. Todavía eso no se construyó. Necesitamos mejorar fuertemente el perfil productivo de la Argentina. El gran desafío es que la intervención sea efectiva en términos de un objetivo que está fijado políticamente, y que eso requiere una calidad en las capacidades burocráticas muy alta. ¿Quién podría oponerse a procesos inclusivos? Tiene que ver con procesos de transformación distributivos y de disputas distributivas, ¿no? Y hay disputas de intereses de determinados sectores que les interesa una cosa u otra, o determinados statu quo que uno mantiene. Hay poderosos intereses locales e internacionales que están apuntando a que Argentina se reinserte en el sistema internacional en una forma pasiva, vinculado de vuelta a las tradicionales potencias centrales, Europa y Estados Unidos, y con un perfil de proveedor de materias primas sin elaboración. Hay sectores internos que se verían beneficiados por ese tipo de perfil. Es un perfil que deja afuera el 80% de la sociedad argentina. Una cosa es una opción más asistencial en los márgenes, de política compensatoria más a procesos de ajustes que uno puede ir dando para equilibrar variables económicas, u otra cosa es acompañarlas con modelos económicos y políticas públicas claramente más distributivas. Yo digo que socializamos el riesgo
pero privatizamos el profito. Ya no tenemos una relación interesante entre gobierno e empresa con esta misión de simplemente comercializar, de causar, decimos, el growth, ayudando a las empresas. Ya no hay un deal, un pacto, donde la ayuda que el gobierno da no corresponde a algo que tiene que pasar en la empresa. Tenemos que admitir que el Estado no solo gasta, investe. Y cuando investe tiene que tener también un retorno, si no, no lo va a poder hacer. Una opción es decir, bueno, mantengamos y mejoramos lo que hay, pero que no vas a avanzar en términos distributivos con la agenda que nosotros tenemos hoy por delante, que claramente, si bien se redujo la desigualdad, hay mucho margen todavía de mejora. Bien, el rol del Estado, entonces, y en este sentido me gustaría plantearles a quien quiera responder, cuando vemos el nombramiento en áreas estratégicas del Estado, justamente de empresarios o CEOs de empresa o ex empresarios, ¿de qué Estado nos está hablando ello? ¿De qué mirada del Estado? Mirá, si es que se puede analizar desde ahí. Claramente de un Estado que va a representar los intereses de esos sectores. O sea, me parece que cuando uno pone personas que han tenido roles muy importantes, muy claves, muy estratégicos en grandes corporaciones defendiendo esos intereses y después van a hacerse cargo de organismos del Estado que interactúan con esos sectores, bueno, van a tomar decisiones directamente vinculadas con esos intereses porque vienen de ahí, digamos, ¿no? Y es esperable que así sea. Por ejemplo, en el área económica, digo, si en lo vinculado con los mercados financieros, con el área de finanzas, o con el área en general de economía, de hacienda y de finanzas, hay alguien que viene de trabajar durante años y de representar los intereses de los grandes bancos internacionales, bueno, es lógico que vaya a actuar directamente con esos grandes bancos y que cierre esta idea de la cual hablaba hace un ratito de el retorno al endeudamiento y al esquema de ir a buscar dólares por la vía del endeudamiento y llevar adelante aquellas recetas y medidas que ven con buenos ojos los mercados financieros. José, si tuviéramos que ponerle ahí un análisis más político. Ahí por ahí lo que podría señalar es que me parece que, bueno, por lo menos hasta donde venimos viendo acá, Argentina tiene un nivel bajo de endeudamiento, que es uno de los activos positivos que deja el kirchnerismo, y entiendo que todavía tiene espacio para crecer, para que aumente la deuda sin que la deuda se convierta en un problema. Yo lo que veo como problema político no es tanto el aumento de la deuda porque se convierte en una deuda impagable, como los condicionamientos que implica tener que pedir deuda y lo que te piden a cambio de que vos, cuando vos vas a pedir deuda. Eso es lo que yo veo, que haya una mayor limitación a la hora de tomar decisiones políticas por la estrategia de reinserción de Argentina en los mercados financieros, más que la deuda se vaya a convertir, al menos en el corto plazo, en un problema de deuda como fue en América Latina en los 80, digamos. Ahí veo como un límite político. De la cual no escapa ningún país del mundo, desde Grecia, que está en crisis, hasta uno de los alumnos ejemplares, que fue Brasil. O sea, a todos los países se le exigen esos condicionamientos al momento de ingresar en el mercado financiero internacional, ya sea por créditos del Fondo Monetario o el mismo mercado a través de las agencias calificadoras de riesgo. Sí, lo de Brasil en este sentido, si me permitís, Pablo, es notable, porque lo que hizo Brasil en el segundo mandato de Dilma es hacer el ajuste ortodoxo que le pedían los mercados, hizo el ajuste ortodoxo, la economía cayó, el desempleo aumentó, el déficit fiscal aumentó y le sacaron el grado de inversión, el investment grade, que es la certificación de confiabilidad que te otorgan las calificadoras de riesgo internacional, con el argumento de que no habían hecho el ajuste adecuado, el ajuste necesario, que había más espacio para ajustar, etcétera. Donde nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y además el recetario, sí, además el recetario impuesto desde esos sectores excluye, digamos, ¿no? Desde la lógica empresaria y siguiendo ese tipo de recetas y esa lógica económica, se genera exclusión. Acá en Argentina lo vimos en el pasado y hoy lo vemos en países de Europa, como los que comentaba recién Tomás, que están siguiendo el recetario impuesto por estos grandes organismos y los mercados financieros. Hoy habló la presidenta y decía justamente en referencia a esto, hablaba de la diferencia entre un país y una empresa y como una cosa son los costos y las ganancias y otra cosa es la gente. Tal cual, digo, en el balance, por eso muchas veces discutimos los economistas los objetivos de política económica. En el balance final el objetivo tiene que ser incluir, tiene que ser el bienestar general, tiene que ser la generación de empleo. A veces se confunden, y acá lo hemos dicho en varios programas, instrumentos con objetivos. No alcanzan entonces los números, se pone el foco, claro, y por eso se hace el balance de la herencia hoy con el foco en el déficit fiscal y resaltando cuestiones que desde ese punto de vista son grandes problemas macroeconómicos. Y ya que hablábamos del rol del Estado y la importancia de esto y el Estado para tener el rol que tiene que tener, redistribuir
distributivo, etcétera, tiene que estar financiado, y ahí aparecen los instrumentos y las herramientas del Estado, la recaudación, el gasto público. Uno de los énfasis más fuertes que se pone hoy por hoy es en el déficit fiscal, como un gran problema. Y entonces, a partir de eso, la necesidad de implementar algún tipo de ajuste. Vamos a ver ahora un pequeño informecito de una entrevista que hicimos acá en el programa, un economista que se especializa en estos temas, que nos dice algo en este informe y enseguida lo comentamos, si te parece. Dale. Pasó la inversión pública de representar cerca del 1% del PBI a el 4% del PBI, que es el actual, con el PBI versión 2004, o sea, el PBI revisado. Este crecimiento exponencial de la inversión pública obviamente fue secuencial y debe ser reforzado. Los reclamos de política de ajuste o consolidación fiscal, el eufemismo que inventaron para no hablar expresamente de ajuste, es un gran mito. El año donde las cuentas públicas fueron más deficitarias fue el año 2001, ¿sí? El año en el cual se reflejó la reducción del 13% de las jubilaciones y de los salarios públicos. Más señal de que el ajuste fiscal no resuelve el problema de las cuentas públicas, imposible. Si uno quiere resolver la situación de buscar el equilibrio presupuestario, la mejor forma es inyectando demanda, generando actividad económica, porque de esa manera el Estado va a poder recaudar más y con esa mayor recaudación va a poder financiar sus gastos y así, si se quiere, si ese es el deseo, si esa es la intención de política, lograr el equilibrio presupuestario. Bien, clarísimo, ¿no? Y en estos términos de financiación del Estado, sorprendió, me parece, el fallo de la Corte, por ahí lo podemos tratar un poco más en detalle en el programa que viene, pero realmente es algo que genera, que repercute de una manera muy contundente en la financiación del ANSES. Sí, era una demanda de las provincias, está encabezada por 3 provincias, Córdoba, Santa Fe y San Luis, que reclamaban recibir el 15% que se detrae de los impuestos coparticipables. Ese 15% hoy se usa para financiar 1 de cada 6 pesos del presupuesto del ANSES. Lo que abre ahora la decisión de la Corte es una advertencia sobre el financiamiento del sistema de la Seguridad Social y además la necesidad de negociar una nueva ley de coparticipación federal. Claramente, y habrá que ver cómo se resuelve. Dio la Corte un plazo de 120 días para que se pongan de acuerdo, pero es una noticia fuerte para es muy difícil para que se pongan de acuerdo, porque según la Constitución, toda la provincia tiene que estar de acuerdo con esa nueva ley de coparticipación. Es imposible. Es imposible, porque si una sola no está de acuerdo, ya no se puede aplicar. Y por supuesto que alguna se va a perjudicar si uno reasigna los porcentajes. La forma es que el Estado Nacional ceda recursos. Si el Estado Nacional cede recursos en favor de algunas provincias, por ahí puede compensar a la provincia que se perjudica a priori con un nuevo reparto. Igual es difícil, porque son 24 distritos, como dice Sergio. Es difícil, lo veremos, prepararemos un informe un poco más completo para el próximo programa. Entiendo igual que sí, que este plazo que da la Corte es para ponerse de acuerdo en cómo le va a pagar esto, que son unos 30.000 millones de pesos más interés, una cosa así. Hay una deuda para la cual hay 120 días para negociar y hay 10 días para retribuir lo que se detrae este año. Y acá tengo una pequeña cierrecito muy Cerramos corto de lo que fue Agustín. este informe. En este informe y en lo que nos contaba recién Alfredo Iñiguez, que era el economista que entrevistamos, se hablaba del tema fiscal. Y ahí está, y vamos a ver qué pasa acá en adelante, el tema si la cuestión fiscal se encara desde el lado del ajuste o, como nos marcaba al final, del lado del estímulo a la demanda. Cuando se trabaja el estímulo a la demanda, se fortalece el mercado interno, mejora la recaudación y se va generando el orden fiscal. El ajuste tiene la otra dinámica, ¿no? Que acá la hablamos y la dijimos muchas veces, la dinámica contractiva y que afecta a los sectores de menores recursos. Me parece que esa es la disputa que vamos a ver en ese plano de acá en adelante. Muy bien, nos vamos al corte. Estamos hablando del balance económico de estos años del gobierno kirchnerista frente a la nueva gestión. Hay un presidente electo. Nos vamos al corte. Ya seguimos. Esto es Economía sin corbata. Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño.